Bien, sección 875, capacidad de calibración de atributos. En secciones anteriores hemos asumido que las medidas son numéricas, tales como dimensiones físicas o propiedades que se pueden expresar en una escala numérica. Mm, No sé si estoy presentando. Sí, ok. Hay muchas situaciones donde los resultados de una calibración es un atributo, tales como pasar, fallar. Nominal o datos ordinales pueden también ser relativamente comunes. Mediciones de capacidad de atributos pueden conducirnos en muchas de estas situaciones. Aquí, por ejemplo, nos dan dos escenarios de tasas de error de un sistema de medida. Un escenario pesimista y optimista. En el pesimista, tenemos una dispersión mucho mayor. eh, Aquí tenemos un rho P menor, un delta que es mayor y un beta que es mayor también. Ahí podemos ver la comparación. Aquí tenemos el caso para un banco en el cual la idea es hacer una clasificación de los clientes para préstamos hipotecarios. Entonces, algo así como, bueno, algo mucho más simple que un score crediticio, por ejemplo. Entonces, la situación final es decidir si se le otorgará el préstamo o no. En el fondo, si se le otorga préstamo, entonces puede caer en el fondo uno, en el fondo 2 o en el fondo 3, dependiendo del riesgo que pueda tener el cliente, ¿verdad? De no pagar la casa. A pesar de que se tiene un colateral que es la casa, pero usualmente el banco prefiere que se hagan los pagos. El fondo uno es el de menor riesgo, el fondo 2 un poco más de riesgo y el fondo 3 de más riesgo. Entonces ahí tenemos en total cuatro categorías, ¿verdad? Poco riesgo, algo de riesgo, mucho riesgo o simplemente se declina el dar el préstamo. Aquí tenemos 30 clasificaciones. Esta clasificación en esta segunda columna es la que hizo eh, un equipo experto en el área, un grupo experto, pues ahí seleccionó si se le pone en el fondo uno 3 por ejemplo, uno 2 3 aquí declinó. Y aquí pues tenemos tres también revisores, Sue, Fred y John, que hacen revisiones en distintos días, también del mismo caso. Estos para poder comprobar si hay una repetitividad, ¿verdad? La repetitividad era que al hacer la misma medición obtuviéramos el mismo resultado. Podemos ver aquí, por ejemplo, que John, aquí en la segunda aplicación, muestra una discrepancia en la misma aplicación. Y la discrepancia es un poco más substancial que la que uno esperaría, porque para un caso, en un cierto momento que lo revisó, lo puso en el fondo uno de poco riesgo, y otra vez que lo revisó, lo puso en el fondo 3 de mucho riesgo. Entonces, ahí hay una diferencia considerable. Podemos nosotros ver la repetitividad y también el sesgo que puedan tener con respecto a la clasificación que dio el grupo experto. Vamos a ver, de eso precisamente habla este párrafo. Entonces, aquí dice, la capacidad de calibración de atributos, de análisis de atributos en esa situación determinaría la proporción de tiempo que el revisor está de acuerdo con él mismo o ella misma en evaluar la aplicación de préstamo. Esta es una medida de
repetitividad. También estamos interesados en la proporción de tiempo de las veces de que el revisor está de acuerdo con la clasificación correcta, una medida eh, de la consistencia, de la exactitud que puedan tener, ¿verdad? Entonces, la clasificación correcta se considera como la clasificación que da el grupo experto. Utilizando Minitab se calculan los porcentajes de que están de acuerdo. Entonces, los resultados del resultado se muestran en la siguiente tabla. Minitab también calcula y muestra intervalos de confianza en porcentajes. Entonces, la figura también presenta gráficas del intervalo de confianza para los porcentajes dentro de los revisores. Una medida de que también los revisores están de acuerdo con ellos mismos entre las pruebas. Y el porcentaje de tiempo que los revisores están de acuerdo con las respuestas estándares correctas. Generalmente las respuestas estándar que son las que se sumen correctas. Generalmente mientras haya una considerable subjetividad en la interpretación de los resultados de la calibración de atributos del estudio de capacidad, no hay mucha, eh, no están muy de acuerdo no es que estén muy de acuerdo en este estudio. O sea, hay mucha discrepancia entre los tres revisores. Más entrenamiento se necesita para asegurar que los revisores produzcan decisiones correctas y más consistentes para las aplicaciones de préstamo de hipoteca. Buenas referencias de otros enfoques para conducir estudios de capacidad de calibración están en Boyles, Demas y Van Wieren. Y aquí están los resultados para en este caso, le llaman tasadores, appraise es calcular el valor de algo. En español no sé si quizá hay una mejor palabra, pero no, ahorita solo hay tasadores. Entonces, o revisores, ¿verdad? Así como la palabra más cercana que se me viene es cuando hacen un valúo de una casa, pero para referirse a la persona que hace eso, no sé cuál palabra sería. Pero bueno, entonces aquí cada uno inspeccionó 30, valoró 30 aplicaciones y el porcentaje de concordancia con él mismo, aquí sube 23, Fred 21, John 18. Entonces, aquí nada más es ver si eh, ¿cómo se llama? Valoración es consistente. Como se hizo en dos ocasiones, en distintos tiempos, los porcentajes son bajos. 77% casi aquí, 70%, 60%. Intervalos de confianza, bueno, John él tiene el peor, que obtiene un intervalo de confianza entre 40 y 77%. Entonces, aquí, por ejemplo, se me viene un ejemplo interesante. Si un docente un día revisa un examen y otro día, otra hora, revisa el mismo examen, llegará a la misma nota o a una nota al menos muy parecida. Eso podría ser una prueba interesante para hacer en la universidad, ¿verdad? Que no afecte el estado emocional, por ejemplo, u otro tipo de factores, sino que haya consistencia, repetitividad, que a pesar de que esté en condiciones distintas, pues, bueno, eso sería reproducibilidad, ¿verdad? Quiero ver. Sí, reproducibilidad. Entonces, bueno, si las situaciones son distintas, bueno, que aquí sería más repetitividad porque esta es la misma persona.
Entonces, sí, sería repetitividad. Eh, entonces, tendrán esa característica los profesores de la UES. Pues yo sospecho que no, pero no sé qué piensas. Yo sospecho que varios no. No sé si tendrás ahí alguna opinión al respecto de ese detalle. Bueno, también tenemos aquí la valoración versus el estándar. El estándar aquí, pues, es lo que el grupo tomó como la decisión del grupo experto. A esa lo toman como el correcto, ¿verdad? De nuevo, tenemos malos resultados de John. Eh, Fred, a pesar de ello, pues, no, en este caso Fred tuvo el menor porcentaje, o sea, en términos del intervalo de confianza, el que está más desplazado hacia la izquierda, mientras que Sue tuvo el mejor desempeño en ese sentido. Ahora veamos si los tres están de acuerdo en sus valoraciones. Solamente en 7 ocasiones se tuvo el mismo resultado, un porcentaje de 23% y un intervalo de confianza que va más o menos del 10 al 42%. Y sí, hay consistencia con el estándar. También fueron 7, el mismo intervalo de confianza. Entonces, aquí tenemos las gráficas para ello. Bueno, aquí como que es una hoja, ¿verdad? Donde aparece fecha de estudio, reportado por, nombre del producto, misceláneos, varios, ¿verdad? Entre valoradores o revisores, ¿verdad? Revisores versus el estándar. O sea, si la misma persona es consistente, y aquí está el intervalo de confianza, pues por ejemplo, incluso el intervalo de confianza, un extremo que debajo del 50% es muy poco consistente. Y contra el estándar, pues, bueno, Sue y John están más o menos igual, Sue está un poco mejor, eh, pero Fred definitivamente está un poco más abajo. Pasamos entonces a la sección 876, comparando los clientes y y, ¿cómo se llama? Los proveedores, sistemas de medición de proveedores y de clientes. Esto es bien importante lo que menciona acá. En la relación de el cliente-proveedor es bastante es usual que sea muy importante que ambas partes sean capaces de determinar con confiabilidad que el producto de el proveedor está dentro de las especificaciones de los clientes. Ups, creo que se fue de nuevo el internet. Ah, no, Karen. Karen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, sí, pensé que se había ido el internet, pero qué bueno que no fue el caso. Ayer se fue un rato, se me fue el internet. Bueno, entonces estamos aquí terminando ya los contenidos nuevos. El jueves realmente solo hay un repaso en caso que deseen tenerlo, ¿verdad? Siempre se da el medio punto si llegan, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos a unas 8 páginas de terminar los contenidos acá y estábamos viendo esta sección de la comparación entre los sistemas de medida del proveedor y del cliente.
en el cual ambos deben tener formas de determinar con confiabilidad si los productos están eh, dentro de las especificaciones. Para el proveedor, sus sistemas de medidas internos son una forma efectiva y esencial para controlar y también para probar y enviar. El cliente debe ser capaz de verificar lo que indica el proveedor respecto a la calidad del producto. Es un componente esencial que la relación del negocio se conforme de dos sistemas de medición. Si el cliente y el proveedor, sus medidas, el sistema de medida no están en concordancia, las diferencias en opinión acerca de la calidad del producto pueden ocurrir y las decisiones para aceptar o rechazar los envíos podrían ser una base para disputarlo entre ambas partes. Esto pone en peligro la relación del negocio. Entonces, es importante que si el proveedor dice, estas son las especificaciones de mi producto, que el cliente pueda verificarlas. Por lo tanto, es una buena idea comparar los sistemas de medición del proveedor y del cliente. En muchas cadenas de suministro es práctica común comparar las medidas del proveedor y el cliente, dado un producto cuantitativo, características de un producto cuantitativo, de un envío de un producto utilizando regresión de análisis, una técnica de regresión de análisis. El procedimiento es como sigue. Suponer que el envío consiste de n unidades de un producto. El proveedor mide las n unidades, digamos Y1 a Yn. Se obtiene una regresión que corresponde a, a las n medidas del cliente, x1, xn o viceversa, y luego se calcula el estadístico R cuadrado. Eso se interpreta como el porcentaje de variación de las medidas del proveedor que está explicado por la variación en mediciones del cliente. Se utiliza como una medida de un grado de conformidad entre los dos sistemas de medidas. Frecuentemente una regla general es que si el valor de R cuadrado es menor que un valor arbitrario, digamos un 80%, se concluye de que los dos sistemas de medida no están conformes. Sin embargo, aquí dice que Einstein y Becker mostraron de que la estadística R cuadrado nunca es apropiada para hacer estas decisiones, porque demostraron que la estadística R cuadrado puede ser arbitrariamente pequeña, incluso cuando los dos sistemas de mediciones están completamente acorde o coherentes, ¿verdad? Ellos proveen un ejemplo en el cual al cambiar la capacidad de el proceso de producción de eh, el proveedor, el estadístico R cuadrado cambiaría de 19% a 98%, a pesar de que las dos sistemas de medida son exactamente iguales y por lo tanto totalmente conformes. Einstein y Becker muestran esto a través de una serie de ejemplos. El número uno dice el valor de R cuadrado depende directamente en la desviación estándar de la distribución de la característica del producto cierto. La desviación estándar del proveedor, de las medidas del proveedor, de la distribución del error, y la desviación estándar de el error de las medidas del cliente, de esa distribución. Una desviación estándar de el proveedor, de la calidad del producto del proveedor, de sus características, se aproxima a cero. Los valores de R cuadrado se aproximarán a la correlación cuadrada entre el proveedor y el cliente eh, y las medidas de los errores del cliente. Esto significa que si el proveedor procesa de la distribución de los procesos es muy controlado, lo cual es bueno, el recuadrado podría eh, tener una correlación con los errores del cliente y el proveedor, el cual generalmente está cerca de cero. Por lo que si un proceso de proveedor eh,
tiene una desviación estándar pequeña relativa a la distribución de error de las medidas. Entonces, eh, el uso de R cuadrado como un desempeño guía de los dos sistemas de medición usualmente nos lleva a conclusiones erróneas que los sistemas de medida no están en conformidad. Como una desviación estándar del producto del proveedor, de la calidad del producto del proveedor, de las características se aproxima a infinito, eh, llega a ser muy grande, indicando un proceso pobremente controlado con mucha variabilidad. Entonces el valor de R cuadrado va a aproximar la unidad, porque la distribución de procesos del proveedor no está controlado de forma adecuada. Uno podría concluir de que los dos sistemas de medida están en conformidad, como ninguna desviación estándar de los errores de la medición incrementa relativo a la distribución de procesos, el valor de R cuadrado decrece. Como ambos medidas, desviaciones estándares de error de las medidas se aproximan a cero, los valores de R cuadrado van a aproximarse a la unidad. Entonces, Einstein y Becker sugirieron de que un enfoque apropiado para comparar las medidas, el sistema de mediciones puede estar basado en el que está escrito en Hawking. El procedimiento que ellos recomiendan es el siguiente: asumir que eh, previamente las n medidas de los clientes son xi, de x1 a xn, y las medidas del proveedor son las que van de Y1 a Yn. Entonces, uno, calcular las n sumas y las n diferencias. S sub i, que sería Y sub i más X sub i. D sub i, que sería Y sub i menos X sub i. Tenemos aquí la suma y aquí la diferencia, ¿verdad? Grafique los valores de D sub i en el eje Y versus los valores de S sub i en el eje X. Cuando los dos sistemas de medida están conformes, estas gráficas serán similares a la de una gráfica estándar de residuales en contra de sus valores predecidos en problema de regresión donde la, las hipótesis se cumplen, es decir, una varianza de error constante, que no hayan puntos eh, outliers atípicos, que no haya evidencia de una curvatura y que no haya una pendiente. En este caso, la conformidad de las medidas de los sistemas puede ser determinada al utilizar una prueba T para la hipótesis H sub 0, mu sub D igual a 0, es decir, el promedio de las diferencias es 0. Si las diferencias no son aproximadamente distribuidas normalmente, entonces las transformaciones o la prueba de signos podría ser utilizada en vez de la prueba T. Los métodos de regresión lineal pueden ser utilizados para revisar cada tipo de desconformidad o defectuosos, y se describen en los siguientes pasos. Checar una varianza no constante. Si las varianzas de X y de Y son constantes, el rango vertical de las diferencias será aproximadamente constante para todos los valores de la suma. Si ese no es el caso, entonces la varianza desigual es una indicación para al menos una de las medidas. Una forma de megáfono que se abre hacia la derecha frecuentemente es una indicación de que la varianza de las diferencias está incrementándose con la suma de las medidas. Checar por puntos atípicos. Eso se indica por datos grandes verticales de la desviación de la gráfica. Revisar por tendencias lineales, regresión de los valores de D sub i versus los valores de E sub i, y probar para una eh, pendiente igual a cero. Si la pendiente es significativamente distinta de cero, esto sugiere de que la pendiente entre y y x no es igual a la unidad, por lo que hay una tendencia relativa entre
los dos sistemas de mediciones. La presencia de una tendencia, de un sesgo, podría necesitarse resolver a través de una calibración lineal. Revisar la curvatura. La presencia de curvaturas pueden usualmente verse visualmente. La presencia de curvaturas implica que hay un sesgo que solo se puede resolver a través de calibración no lineal. Bien, esas son las recomendaciones. En general, pues lo que estaba comentando es de que como estamos hablando también de repetitividad, y lo cual significa que hacemos que la misma medición me dé el mismo resultado, y también reproducibilidad, en el sentido de que que las mediciones en distintos contextos, distintas situaciones me den la misma medición, pero al menos repetitividad se puede hacer, bueno, por ejemplo, si un docente pone calificaciones iguales en días distintos, por ejemplo, eso significaría de que el docente tiene una consistencia con respecto a la forma en cómo califica. Y eso sería una pregunta interesante hacerse, ¿verdad? Y quizá ustedes sí saben un poco más, en el sentido de que piensan de que los docentes evalúan de una forma consistente, o piensan de que la nota que ponen podría variar dependiendo a la situación en la que están. Esa pregunta pues me llama un poco la atención. Eh, no sé si tienes algún comentario al respecto, Karen. Sí, sí, la verdad es que hay veces donde los docentes sí califican de forma diferente. Eso es algo interesante, y eso se puede hacer una prueba experimental al respecto. Entonces, esos temas son bastante aplicables, en el sentido que lo ponen a uno a pensar en este tipo de situaciones. Pues sí sería, a ver si queda chance en algún año de hacer una prueba de ese tipo a los docentes, ¿verdad? Algunos docentes, a ver si pueden tener un nivel de, ¿cómo se llama? Si la repetitividad, si ese aspecto lo alcanzan. Bien, entonces, límites de configuración de límites de especificaciones en componentes discretos. Usualmente es necesario utilizar la información de la capacidad de procesos para estudiar un conjunto de especificaciones de partes discretas o componentes que interactúan con otros componentes para formar el producto final. Esto es particularmente importante en configuraciones complejas, para prevenir lo que se llama una tolerancia que se acumula, problemas de tolerancia que se acumulan, donde hay muchas dimensiones interactuando. Esta sección discute algunos de los aspectos de la especificación de la configuración sobre los componentes que aseguran que el producto final llega a logra superar las especificaciones, satisfacer las especificaciones. Algunos de estos conceptos son una parte integral del diseño de Six Sigma, de FSS. Combinaciones lineales. En muchos casos, la dimensión de un ítem es una combinación lineal de las dimensiones de las partes de los componentes. Es decir, si las dimensiones de los componentes son x1 a xn, entonces las dimensiones de eh, el producto final es y igual a una combinación lineal de x1 a xn, el cual es, en ese caso, a sub 1 x1 más a sub 2 x2 hasta a n xn, donde ya sub c son constantes. Sí, los x sub i son normalmente e independientemente distribuidos con promedio mu sub i y varianza sigma sub i cuadrado. Entonces, y está distribuido normalmente con promedio mu sub y igual a sumatorio de a sub i mu sub i y varianza sigma
sub y cuadrado igual a la sumatoria de los a sub i cuadrado sigma sub i cuadrados. Por lo tanto, si mu sub i y sigma sub i cuadrados se conoce para cada componente, la fracción de ítems ensamblados que caen fuera de las especificaciones se puede determinar. Y aquí hay un ejemplo, el ejemplo 8.8, satisfaciendo las especificaciones de los clientes. Entonces, un enlace consiste de 4 componentes como está en la figura. Entonces, aquí dice bueno, enlazado, ¿verdad? Una línea de ensamblaje enlazado con 4 componentes. Entonces, las longitudes x1 de x1, x2, x3 y x4 se sabe que son x1 distribución normal, 2 varianza 0.0004, x2 distribución normal 4.5, varianza 0.0009, x3 distribución normal 3.0, varianza 0.0004 y x4 distribución normal 2.5, varianza 0.0001. Las longitudes de las componentes se pueden asumir que son independientes porque se producen en máquinas distintas. Todas estas longitudes están en pulgadas. Determinar la proporción de enlaces que satisfacen las especificaciones del cliente con una longitud global de 12 más o menos punto 10. Y aquí está la solución. Encontramos la fracción de enlaces que caen dentro de las de los límites de especificación del diseño. Notate que Y está normalmente distribuida con promedio mu sub Y igual a 2 más 4.5 más 3 más 2.5 igual a 12. Y varianza que nos da eventualmente 0.0018. Para encontrar la fracción de enlaces que están dentro de las especificaciones, evaluamos la probabilidad de que Y sea 12 más o menos 10. Y al final obtenemos una probabilidad del 98.17%, lo cual está dentro de los límites de especificación, pero que no llega a ser un producto Six Sigma. A veces es necesario determinar límites de especificación en los componentes individuales de la línea de ensamblaje de tal forma que esté entre los límites de las especificaciones del ensamblaje final. Esto se demuestra en el siguiente ejemplo. Diseñando un producto Six Sigma. Considere el ensamblaje que se mostró en la figura 8.19. Suponer de que las especificaciones de este ensamblaje son 6 más o menos 0.06 pulgadas, sea cada componente X1, X2 y X3 normalmente e independientemente distribuidos, con promedios μ1 igual a 1 pulgadas, μ2 igual a 3 pulgadas y μ3 igual a 2 pulgadas respectivamente. Suponer de que queremos que los límites de especificación estén dentro de una límite de tolerancia natural de los procesos para un ensamblaje final de tal forma que SUP igual a 2.0 aproximadamente. Y esta es como la razón de capacidad, ¿verdad?, del proceso, aproximadamente para el ensamblaje final. Este es un producto Six Sigma que resulta en cerca de 3 productos defectuosos por millón. Y esta tasa de capacidad es lo que lo demuestra. La longitud del ensamblaje final está normalmente distribuido. Además, si es un producto Six Sigma, esto implica de que límites de tolerancia natural deben estar localizadas en mu más o menos 6 sigma sub y. Ahora, mu sub y es igual a la suma de los mu, que es 6.0, por lo que el proceso está centrado en el valor nominal. Entonces, el valor máximo posible de y sigma sub y que nos daría un producto aceptable sería sigma sub y igual a 0.01. Es decir, si sigma sub y es menor o igual que 0.01, entonces un número de productos defectuosos será aceptable. Ahora,
Veamos cómo esto afecta las especificaciones en los componentes individuales. La varianza de la longitud de la línea final es de sigma sub y cuadrado igual a 0.0001. Suponer de que las varianzas de las longitudes de estas componentes son todas iguales, es decir, sigma sub 1 cuadrado igual a sigma sub 2 cuadrado igual a sigma sub 3 cuadrado igual a sigma cuadrado, por decir algo. Entonces sigma sub y cuadrado es 3 sigma cuadrado y el valor máximo posible para la longitud de la varianza de cualquier componente de sigma cuadrado igual a 0.000033. Efectivamente, si sigma cuadrado es menor o igual que este número para cada componente, entonces cada tolerancia natural, límite de tolerancia natural para la línea final estará dentro de especificaciones de tal forma que se supera igual a 2.0 y por lo tanto estando en eh, manteniendo la característica Six Sigma. Eso se puede traducir en límites de especificación de los componentes individuales. Si asumimos que los límites de tolerancia natural y los límites de especificación para los componentes coinciden exactamente, entonces los límites de especificación para cada componente son los que siguen. X1, 1 más o menos 0.01732, y de forma similar aquí tenemos para X2 y X3. Es posible dar una solución general al problema en el ejemplo 8.9, sea una línea de ensamblaje que consiste en n componentes que tienen una varianza común sigma cuadrado. Si las tolerancias naturales de la línea de ensamblaje están definidas de tal forma de que no haya más de alfa por ciento de eh, líneas de ensamblaje que caen fuera de estos límites y W es la anchura de los límites de especificación. Entonces, sigma sub y al cuadrado de estrella es igual al cuadrado de W entre z sub alfa medios. Ese es el valor máximo posible de la varianza del ensamblaje final que nos permitiría que una de los límites de tolerancia natural y los límites de especificación coincidan. Consecuentemente, el valor permitido máximo de la varianza para el componente individual es sigma cuadrado de estrella igual a sigma sub y cuadrado de estrella entre n. Ensamblaje y eje ¿cómo se llama? Ensamblaje de un eje y un cojinete. Entonces, aquí está la figura más o menos, ¿verdad? El cojinete son partes de un carro, ¿verdad? La varilla, que sería el eje, ¿verdad? Y aquí está el cojinete, se juntan eh, dentro de un carro, ¿no? El diámetro del cojinete es una variable aleatoria normal, digamos x1, con promedio μ1 igual a 1.5 pulgadas y desviación estándar sigma sub 1 igual a 0.002 pulgadas. Estos ceros a la derecha está bien que estén, porque nos dan precisión. A veces no los diré, no los mencionaré, pero sí son importantes en la parte en la teoría de medición porque nos dice de que eh, tenemos exactitud hasta un cuarto decimal, igual aquí con sigma 2. Entonces, ese es un punto a tomar en la teoría de medición, que está muy relacionado con todo esto, ¿verdad? El diámetro externo del eje, digamos X2, está normalmente distribuido con μ sub 2 igual a 1.480 pulgadas y desviación estándar sigma sub 2 igual a 0.004 pulgadas. Esta línea de ensamblaje se muestra en la figura, ¿verdad? Lo que está aquí. Bueno, las dos partes se juntan, hay una interferencia. Si el diámetro del eje es mayor que el del cojinete, es decir, y igual a x1 menos x2 menor que 0. Notar que la distribución de y es normal con promedio μ sub y igual a 0.02 y varianza 0.00002. Por lo tanto, la probabilidad de interferencia es, bueno, la probabilidad de que y sea menor que 0 y al final tenemos 4 partes por millón, lo cual está bien, bastante bien, es 6 sigma.
Eso es lo que indica esto de que es esencialmente un diseño Six Sigma por la cantidad tan baja de partes defectuosas por millón. Ok, solo un segundo. Ya regreso. Ok, bueno, estamos con sonido, sí. Entonces, teníamos un proceso con diseño Six Sigma. Nos dice en problemas de ese tipo, ocasionalmente definimos una eh, forma de aceptar mínima C, de tal forma que la probabilidad de que sea aceptado menor que C se iguala a alfa. Así C se convierte en una tolerancia natural para la línea de ensamblaje y se puede comprobar con la especificación del diseño. En nuestro ejemplo establecemos alfa igual a 0.0001, solamente uno de 10.000 eh, fabricaciones o 100 partes por millón tendrían una, eh, una especificación menor o igual que C. Entonces tenemos que C menos 1000 sub y entre sigma sub y igual a menos z.0001. Y al final tenemos que esta expresión que es menos 3.71, por lo tanto C igual a, eh, despejamos C, ¿verdad? 0.0034, es decir, solamente uno de 10.000 productos ensamblados tendrán un nivel de aceptación menor que 0.0034 pulgadas. Combinaciones no lineales. En algunos problemas, las dimensiones de interés podrían ser una función no lineal de de n dimensiones de componentes x1, xn, digamos y igual a g de x1, xn. En problemas de ese tipo, el enfoque usual es aproximar la función no lineal g por una función lineal de eh, las regiones de x sub i de interés. Si mu1 hasta mu_n son las dimensiones nominales asociadas con los componentes de x1 y xn, entonces al expandir en la parte derecha de la ecuación 841 en C de Taylor alrededor de los promedios, obtenemos y igual a g de x1 a xn igual a g de mu1 a mu_n más la sumatoria, ahí los términos de primer grado más el residuo, ¿verdad? Entonces R representa términos de orden superior. Eh, Sin tomar en cuenta los términos de orden superior, podemos aplicar un valor esperado del operador de la varianza para obtener mu sub y aproximadamente igual a g de mu1 a mu_n. Y sigma sub y cuadrado aproximadamente es la sumatoria de 1 a n de la parcial con respecto a x sub i de estos cuadrados por sigma sub i cuadrado. Este procedimiento haya un promedio aproximado y una varianza para combinaciones no lineales de variables aleatorias y a veces las llamamos el método delta. La ecuación anterior usualmente se llama la transmisión de la fórmula de error de transmisión. El siguiente ejemplo nos ilustra cómo estos resultados son útiles en problemas de tolerancia. Un producto con dimensiones no lineales. Considere un circuito DC,
current, ¿verdad? Current, corriente directa, como se muestra en la figura 821 de acá. Suponer de que el voltaje a través de los puntos A a B, que se requiere que sea de 100 más o menos 2 voltios. Las especificaciones de las corrientes y las resistencias en los circuitos se muestran en la figura, en la misma figura, ¿verdad? Asumimos de que los componentes son aleatorios con variables I y R y son normalmente e independientemente distribuidos con promedios iguales a sus valores nominales. De la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es la corriente por la resistencia, ¿verdad? V igual a I por R. Entonces, aquí tenemos lo de un circuito eléctrico, por ejemplo, 8 de 11. Ya que esto involucra a una combinación no lineal, expandimos B en C de Taylor alrededor de la corriente mu sub I y la resistencia por medio mu sub R, lo cual nos da una aproximación lineal acá, ¿verdad? Sin tomar en cuenta los términos de mayor grado. Notar que el promedio y la varianza de los voltajes están acá, aproximadamente, donde sigma sub I cuadrado y sigma sub R cuadrado son las varianzas de I y R respectivamente. O ahora suponer de que I y R están centrados en sus valores nominales y que los límites de tolerancia natural están definidas de tal forma que alfa igual a 0.0027 es la fracción de los valores de cada componente que caen fuera de estos límites. Asumir también que los límites de especificación son exactamente igual a los límites de tolerancia natural. Para la corriente I tenemos I igual a 25 más 1 amperio, es decir, I está entre 24 y 26 amperios que corresponden a un límite de tolerancia natural y en especificaciones, ya que I tiene una distribución normal 25 sigma sub I cuadrado y ya que z sub alfa medio es igual a z de 0.00135 igual a 3.0, tenemos que 26 más 25 entre sigma b es igual a 3.0 o sigma sub I igual a 0.33. Para la resistencia tenemos que R es igual a 4 más o menos 0.06 ohms y los límites de especificación y los límites de tolerancia. Tenemos aquí la ecuación para la resistencia, de visión estándar para la resistencia, que al final, al resolver, obtenemos que es de 0.02. Notar de que sigma sub I y sigma sub R son los valores más grandes de las desviaciones estándares de los componentes consistentes con los límites de tolerancia que caen dentro o igual a los límites de especificación. Utilizando esos resultados y asumimos de que el voltaje B es aproximadamente normalmente distribuido, entonces mu sub B es aproximadamente mu sub I más mu sub R igual a 100 voltios y la varianza del voltaje 1.99 aproximadamente. Por lo tanto, la desviación estándar es aproximadamente 1.41. Por lo tanto, la probabilidad de que el voltaje va a caer dentro de la especificación del diseño, o sea, voltaje 100 más o menos 2, es solo de 84%. El 84% es que esté dentro de las especificaciones. Notar de que la tolerancia natural de los límites o de la capacidad de proceso para el voltaje resultante es mu sub B y más o menos 3.00 sigma sub B o 100 más o menos 4.23 voltios. En este problema, la razón de capacidad de procesos es C sub P igual a la diferencia de los límites entre el 6 sigma, que es 0.47. Notar de que a pesar de que las corrientes individuales y la variación de resistencias no son excesivas relativamente a sus especificaciones, debido a los problemas de acumulación de tolerancia, su interacción produce un circuito cuyo desempeño relativo a la especificación del voltaje es muy pobre. Ok, entonces después de eso pasamos aquí a la última sección de, vamos a ver en el ciclo, estimar, creo que es la última sección. Entonces tenemos ahí unas dos subsecciones y ahí está. Es la última sección
de los contenidos para ese curso. En muchos tipos de procesos de producción se acostumbra a pensar una límite de tolerancia natural como cuyos límites que contienen cierta fracción, digamos 1 menos alfa de la distribución. En esta sección presentamos algunos enfoques para estimar los límites de tolerancia natural de un proceso. Si una distribución subyacente de las características de calidad y sus parámetros se conocen, digamos, con base a una experiencia larga, entonces los límites de tolerancia podrían estar establecidos de una forma rápida. Por ejemplo, en la sección 8.7 estudiamos varios problemas que involucran tolerancias donde las características de calidad estaban distribuidas normalmente con promedio mu y varianza conocida sigma cuadrada. Si en este caso definimos los límites de tolerancia como aquellos límites que contienen 100 por 1 menos alfa por ciento de la distribución de estas características de calidad, entonces estos límites son simplemente mu más o menos z sub alfa medio sigma. Si alfa igual a 0.05, digamos, y sus límites de tolerancia están dadas por mu más o menos 1.96 sigma. En la mayoría de problemas prácticos, ambos forman la distribución de los parámetros que son desconocidos. Sin embargo, los parámetros podrían usualmente estar estimados de datos muestrales. En ciertos casos, entonces, es posible estimar los límites de tolerancia de un proceso al utilizar estas estadísticas muestrales. Discutiremos esos procesos para estimar límites de tolerancia natural, uno para aquellas situaciones en las cuales la suposición de normalidad es razonable y un enfoque no paramétrico útil en casos donde la suposición de normalidad es inapropiada. La estimación de tolerancia natural, de los límites de tolerancia natural de un proceso es importante, es un problema importante con muchas implicaciones prácticas significativas. Como se notó previamente, a menos de que las especificaciones de los productos exactamente coincidan o excedan los límites de tolerancia natural de los procesos, es decir, un process capability ratio de mayor o igual que 1, hay un porcentaje extremadamente alto de la producción que estaría fuera de especificaciones, resultando en una pérdida o en una tasa alta de remendados, de que hay que remendar. Límites de tolerancia basados en la distribución normal. Supongamos que la variable aleatoria x está normalmente distribuida con promedio mu y varianza sigma cuadrado, ambos desconocidos, de una muestra aleatoria en observaciones, el promedio muestra, la x barra y la varianza muestra a ese cuadrado podrían ser calculados. Un procedimiento lógico para estimar las tolerancias naturales, los límites de tolerancia natural son mu más o menos z sub alfa sub medio sigma para reemplazar mu por x barra y sigma por s. Y eso nos da x barra más o menos z sub alfa medio por s, ya que X barra y S son solo estimaciones y no valores de parámetros verdaderos. No iremos de que esté arriba del intervalo que contiene 100 por 1 menos alfa por ciento de la distribución. Sin embargo, uno podría determinar una constante K de tal forma de que un número grande de muestras a una fracción gamma de los intervalos X barra más o menos KS incluirá al menos 100 por 1 menos alfa por ciento de la distribución. Valor de K para N entre 2 y 1000, gamma igual a 0.90, 0.95, 0.99 y alfa igual a 0.10, 0.05 y 0.001 se dan en la tabla 8 del apéndice. Tenemos aquí un ejemplo más, construyendo un intervalo de tolerancia. Entonces, el fabricador eh, eh, de un propulsor de combustible sólido está interesado en encontrar los límites de tolerancia de los procesos tales que
el 95% de las tasas de gasto estarán dentro de estos límites con una probabilidad de 0.99. Se conoce de experiencia previa que la tasa de gasto está normalmente distribuida. Bueno, este gasto es que se quema el combustible, ¿verdad? Una muestra de 25 observaciones nos muestra el promedio muestral de la varianza de la tasa a la que se quema este combustible, que son X barra igual a 40.75 y el cuadrado de la desviación estándar igual a 1.87 respectivamente, ya que alfa igual a 0.05, gamma igual a 0.99 y n igual a 25, encontramos que K es 2.972 del apéndice, de la tabla del apéndice 8, de la tabla 8 del apéndice. Por lo tanto, se requiere que los límites de tolerancia encontrados sean X barra más o menos 2.972S, que sería, eh, que nos daría un intervalo de confianza de entre 36.68 a 44.82. Notamos de que hay una diferencia fundamental entre los límites de confianza y límites de tolerancia. Los límites de confianza se utilizan para dar una estimación de intervalo de los parámetros de una distribución, mientras que los límites de tolerancia se utilizan para indicar los límites entre los cuales podemos esperar encontrar una proporción especificada de la población. Notar de que si n se aproxima al infinito, las longitudes de las confianzas del intervalo de confianza se aproximan a cero, mientras que los límites de tolerancia se aproximan al valor correspondiente de la población. Así, en la tabla 8 del apéndice, a medida que n se aproxima a infinito o alfa igual a 0.05, digamos k, se aproxima a 1.96. También es posible especificar límites de tolerancia de un lado basados en la distribución normal, es decir, podríamos querer indicar con probabilidades gamma que al menos 100 por 1 menos alfa por ciento de la distribución es mayor que límite de tolerancia inferior x barra menos k por s, o menor que los límites de tolerancia superior x barra más ks. Valores de k para estos límites de tolerancia de un lado para n entre 2 y 1000, gamma igual a 0.90, 0.95, 0.99 y alfa igual a 0.10, 0.05 y 0.01 se dan en la tabla 8 del apéndice. Pasamos entonces a la última subsección. Ya solamente es este pedacito para terminar nuestros contenidos del curso. Es posible construir límites de tolerancia no paramétricas, es decir, de que no tenemos distribuciones. No es como decir una distribución exponencial o una distribución, pues, Pareto, no, ¿cómo se llama? No tenemos una distribución ahí, sino que los datos nada más. Estos intervalos están basados en la distribución de valores extremos, de los mayores a los menores de la observación muestral. En la muestra de una distribución continua arbitraria para el límite de tolerancia de dos lados, el número de observaciones que deben de tomarse para asegurar con probabilidad de gamma al menos 100 por 1 menos alfa por ciento de la distribución que estará entre las observaciones mayor y menor, que se obtiene la muestra es n aproximadamente un medio más 2 menos alfa entre alfa por chi cuadrado 1 menos gamma 4 entre 4 aproximadamente. Así el 99% se estará 99% seguro de que al menos 95% de la población está incluida en los valores extremos muestrales. Tenemos alfa igual a 0.05, gamma igual a 0.99 y consecuentemente nuestro n calculado es 130. Para límites de tolerancia no paramétricas de un lado, tales que con probabilidad gamma, al menos 100 por 1 menos alfa por ciento de la población exceda el menor valor muestral, o si es menor que los mayores valores muestrales, debemos sumar una muestra de n igual a logaritmo natural de 1 menos gamma entre logaritmo natural de 1 menos alfa. Aunque realmente no importa qué tipo de logaritmo se ocupe, porque siempre y cuando sean iguales, pues cambiar de logaritmo solamente es un factor, y como aquí hay una división, se cancela.
Es el número de observaciones. Y, los límites de tolerancia no paramétrica superiores que contienen al menos 90% de la población con probabilidad de menos 0,95, con alfa igual a 0,10 y gamma igual a 0,95, es el mayor de las observaciones en la muestra, es de n igual a 28 observaciones. En general, los límites de tolerancia no paramétricas tienen un valor práctico limitado porque eh, para construir intervalos apropiados que contengan fracciones relativamente grandes de la distribución con alta probabilidad, muestras grandes se requieren. En algunos casos, los tamaños de muestra requeridos podrían ser muy grandes o prohibidos para utilizar. Si se puede especificar la forma de su distribución, es posible eh, para un tamaño de muestra dada construir intervalos de tolerancia que son más estrechos que aquellos que se obtienen de un enfoque no paramétrico. Bueno, y esto es todo. Ya terminamos el capítulo 8. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta? Mm, de momento, no. Ok. Bueno, pues con esto terminamos los contenidos del curso. El sábado está el parcial, ¿verdad? El jueves es para consultas. La asistencia también les puede dar medio punto. Y pues, y la siguiente semana van a tener chance de el espacio para que hagan los resúmenes que había indicado, ¿verdad? Eh, lo voy a pedir, vamos a ver, quizá para el jueves. Bueno, el proyecto de actorial es para el viernes. Quizás, quizás les voy a dar hasta domingo para que no sean los días iguales, aunque ese proyecto es más corto. Ya vamos a ver. Pero sí, el domingo 23 les voy a poner. Entonces, hasta la medianoche, ¿verdad? Y con eso están ahí todas las evaluaciones. Lastimosamente, pues con la calificada, pues quizás vamos a ver. Esa semana es posible, pero la otra es segura. Bueno, pues nos quedamos hasta acá y espero que puedan pasar ahí al menos un ratito ahí el jueves. Y bueno, pasen feliz día. Nos vemos. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias.